En este vídeo vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos estudiado hasta el momento. En apenas unos minutos hemos atravesado unos 20 o 30 años de innovación en el campo de la inteligencia artificial, y eso es bastante. Y además estamos muy cerquita ya de la parte más importante de todo este curso, que es el mecanismo de atención, que es una de las partes más claves del Transformer. Por eso, antes de llegar y meternos de lleno en el mecanismo de atención, me gustaría que hiciéramos una breve recapitulación de los diferentes conceptos que hemos ido viendo y así ya estamos más tranquilos para ir al mecanismo de atención. Y el título es Breve historia de secuencia a secuencia porque todo lo que hemos ido viendo al fin y al cabo eran problemas que los investigadores han ido encontrando cuando trabajamos con secuencias y cada uno de los pequeños soluciones que han ido encontrando y lo de siempre, a medida que encuentras una solución sale otro problema. Y ha sido un poco ese avance el que hemos ido haciendo a lo largo de las clases. Vamos a recapitularlo todo de una forma muy sencillita y muy rapidita, así lo dejamos conciso y pasamos al mecanismo de atención. El primer mecanismo importante o el primer concepto importante que hemos visto es el de embedding. El embedding es, digamos que tenemos el nombre de una persona que queremos contratar. A partir del nombre de una persona sabremos si va a ser un buen compañero o no va a ser un buen compañero. Seguramente no. Hay mecanismos como por ejemplo puede ser un test de personalidad. Simplemente se le pregunta qué haría en ciertas situaciones, cómo actuaría, cómo se sentiría en ciertos contextos y en base a eso somos capaces de definir de una forma a alto nivel. Es imposible obviamente decir específicamente cómo es una persona, pero sí que nos da una visión a alto nivel de las características o el propio carácter de esa persona. Y cada columna es una dimensión que por ejemplo puede ser empatía, consistencia, habilidades. ¿Y por qué os estoy contando todo esto del test de personalidad sobre personas sin venir aquí a entender inteligencia artificial? Porque este mismo concepto de la extracción de la información del carácter de una persona en base a diferentes dimensiones es lo mismo que hemos hecho con las palabras, donde cada una de las dimensiones era una parte del significado de esa palabra. Y aquí tenemos, por ejemplo, el vector o el embedding de la representación de Rey, que al fin y al cabo estos colores serán un poco como estos valores numéricos que tenemos aquí. Tenemos otros vectores como puede ser hombre, mujer, y lo que nos dimos cuenta es que se pueden hacer cosas tan interesantes como el siguiente cálculo. Rey menos hombre más mujer te da un vector muy similar al de reina. Y además hay relaciones como por ejemplo la relación entre Lima y Perú es una relación muy parecida a la de Bogotá y Colombia, ya que ambos son países y sus capitales. Una vez que entendimos cómo pasar de unas palabras a su representación numérica, vimos cómo trabajar con una red neuronal a secas. Y aquí esta red neuronal lo que vemos es que tiene una capa de entrada, donde tenemos la información, en este caso queremos predecir el precio de una casa, metros cuadrados, baños y piscina, y por otro lado tenemos el valor de salida. Y aquí se va calculando los diferentes, se van activando las diferentes neuronas. Lo que vemos es que cuando pasamos metros cuadrados o número de baños es fácil pasar un número. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos una palabra como por ejemplo piscina? Una red neuronal no puede trabajar con palabras. Lo que hacemos es un truquillo que si hay piscina pondremos un 1 y si no hay piscina pondremos un 0. Es una forma muy sencillita y muy rápida de hacer un embedding de una palabra. Una cosa interesante de enfocarnos en este tipo de arquitectura es que la capa de entrada se conecta con todas las siguientes neuronas de la siguiente capa. Y lo mismo con la capa intermedia se conecta todas con la capa de salida. Además, vemos que las neuronas que están en la misma red no se comunican entre ellas. Y aunque esta aproximación es muy buena para este caso de uso, cuando trabajamos con secuencias no da buenos resultados, ya que perdemos en particular el orden de la frase. La solución que encontramos fue la de redes neuronales recurrentes. Y si os fijáis, aquí en vez de ir de izquierda a derecha, vamos de abajo hacia arriba. Además vemos que la capa de entrada simplemente se conecta con la red neuronal que tiene enfrente y lo mismo, la red neuronal simplemente se conecta con la capa de salida, excepto que ahora hemos creado una nueva conexión y lo que permite aquí es que las propias neuronas que están en la misma capa se comuniquen entre ellas. Y aquí es donde entra en lugar el concepto de memoria, ya que podemos decirle a la siguiente neurona lo que hemos hecho anteriormente. Y esta es una red neuronal recurrente porque recurriremos o realizaremos tantas veces como sea necesario este paso. A medida que más palabras haya, más veces iremos repitiendo este tipo de cálculo. Y lo que vemos aquí es que hemos hecho una pequeña trampilla
porque la frase de entrada y la frase de salida tienen exactamente las mismas palabras y encima hemos traducido la palabra banco antes de poder siquiera leerla. O sea, aquí os he hecho una pequeña trampilla. Y vemos eso, dos problemas. ¿Cómo vamos a traducir una palabra que aún no hemos leído? ¿Y qué vamos a hacer cuando trabajemos con secuencias de diferente longitud? Aquí lo que hicimos es dividir la red neuronal recurrente en dos partes, el codificador y el decodificador, o encoder, decoder en inglés. Y la idea es que el codificador lee toda la frase, extrae su significado, lo comprime en un vector y se lo pasa al decodificador, cuya tarea es el de traducir. Y aquí utilizamos la analogía del juego del Pictionary, donde hay un jugador que tiene que leer una palabra, hacer un dibujo lo más preciso, lo más detallado posible, extrayendo el significado de esa palabra, y el segundo jugador lo que hace es, a partir de ese dibujo, lo ve, lo lee e intenta saber qué palabra es. Pues eso es exactamente lo que tenemos aquí en codificador de codificador. El primer jugador que lee una palabra, o en este caso una frase, y crea un dibujito representando el significado de esa frase. Y el decodificador que lee ese dibujo, obtiene ese dibujo y a partir de ese dibujo es capaz de crear esa frase, o mejor dicho, de traducir en este caso. Y lo que nos encontramos aquí un problema es que para una frase de 3 palabras funciona muy bien, pero ¿qué ocurre cuando tengamos frases de 100 palabras, 200 o incluso párrafos? Es muy difícil que te pida que te leas un párrafo entero, lo leas una vez y sin volver a leerlo sea capaz de traducirlo. Seguramente haya partes que se te olviden o frases o palabras que se te olviden. Y eso es lo que le ocurre aquí a la red neuronal recurrente. Le pedimos que en un único vector comprima toda la información y lo más probable es que se le olviden partes, sobre todo de la parte inicial de la frase. ¿Y cómo resolvimos este problema? En vez de pasarle un único vector o el estado oculto de la última neurona, se lo pasamos de todas las neuronas que hemos ido calculando. Y ahora tenemos el problema contrario, que en vez de tener poca información, tenemos demasiada información. Y aquí entra en juego el mecanismo de atención. Y este mecanismo de atención se enfoca un poco en el propio cerebro humano, o cómo el humano es capaz de prestar atención a las diferentes partes que más nos interesan. En este caso tenemos una imagen y le pedimos a la red neuronal que describa lo que ve en esta imagen. La parte blanca es donde se está enfocando y vemos que abajo está diciendo que un pájaro está volando y mientras va escribiendo esas palabras se va enfocando en la parte central donde vemos las alas y el cuerpo de este pájaro. En cambio, cuando está describiendo lo que está haciendo este pájaro o sobre qué está volando, vemos que se enfoca y la atención va a la parte alrededor de la imagen y vemos que el pájaro está mucho más oscuro, mucho más negro, porque le está prestando menos atención. Y aquí ocurre exactamente lo mismo cuando traducimos del inglés al francés. Cuando traducimos normalmente no vamos palabra a palabra, sino que vamos traduciendo y según lo vamos traduciendo nos enfocamos en las partes que más nos interesan de la frase inicial y a partir de ahí vamos traduciendo. Es un poco lo que ocurre en este ejemplo de aquí. Y con esto llegamos a la parte final y hemos hecho ya el primer tercio del mini curso de Transformers. Hemos hecho ya la parte de secuencia a secuencia. Hacerme caso, Optimus Prime está muy cerquita y en cuanto veamos el mecanismo de atención lo tendremos ya casi a puntito. Lo que me gustaría lo primero es felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho hasta este momento. Ha sido mucho esfuerzo y mucho conocimiento el que hemos aportado y el que hemos visto en estos vídeos. Y que sepáis que hemos pasado unos 20 o 30 años de innovación en apenas unos minutos. Por lo tanto, darle tiempo y darle paciencia a estos conocimientos. Lo importante es eso, que habéis esforzado por entenderlo y por llegar hasta aquí. Y lo bueno que todos estos vídeos están grabados. Poco a poco podéis volver y podéis volver a escuchar o poder ver las partes que a lo mejor no os han quedado tan claras. Pero lo importante es que hemos llegado ya a la parte bastante avanzada en la que hemos hecho el primer tercio, pero ese primer tercio son los fundamentos para entender el resto de mecanismos. Así que si hemos llegado hasta aquí, hemos hecho un gran trabajo y hemos entendido los componentes más importantes que veremos para el Transformer. Con esto acabamos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.